Es una película basada en hechos reales y se sumerge en la historia del entrenador de atletismo Jim White, quien se enfrenta a desafíos profundos y complejos, tanto culturales como económicos, al llegar a la pequeña ciudad de McFarland, California. White se encuentra en un entorno donde la comunidad es predominantemente latina. La trama destaca la capacidad de White para superar sus propios prejuicios y adaptarse a un entorno culturalmente diferente al suyo. Bienvenidos a mi canal. Antes de continuar, no te olvides darle like y suscribirte al canal, me ayudarías muchísimo. Jim White, después de ser despedido de su antiguo trabajo, llega a la ciudad de McFarland junto con su esposa y 2 hijas. En esta pequeña ciudad donde la mayoría son hispanos, es donde White consiguió trabajo, pero su familia no está muy convencida de su nuevo lugar de residencia, ya que el sitio no parece ser un lugar seguro, pero no había de otra porque el sueldo era un poco bajo. En su primer día de trabajo como entrenador de la escuela de McFarland, en la clase de educación física aparece una madre latina que interrumpe las clases para llevarse a sus 3 hijos. Sin embargo, Jim White solo observó y no dijo nada. En el siguiente partido del equipo de fútbol americano de McFarland lamentablemente perdió 63-0. Al siguiente día la vecina de White le da la bienvenida regalándole una gallina. Entonces White va a comprar alimento para la gallina y busca comprar semillas para su jardín, pero le recomiendan un árbol que crecerá en 5 años y le dará buena sombra, pero White no tiene planes para quedarse mucho tiempo en ese pueblo. Al día siguiente, en la clase de educación física, White se da cuenta que algunos estudiantes son muy veloces y les comenta que fue removido de su puesto de entrenador de fútbol americano a profesor de educación física. Por la mañana muy temprano 3 alumnos de White van a trabajar al campo y de ahí se van corriendo directo a la escuela. Al llegar tropiezan sin querer a Julie, la hija de White, y le tiran sus libros, pero un chico llamado Thomas le ofrece su ayuda. Más tarde White ve cómo Thomas es veloz, cuando éste va de regreso a su casa. Así es como a White se le ocurre presentarle la idea al director de formar un equipo de club cricket para el campeonato estatal, pero el director no está convencido del todo. Más tarde White mira a Thomas corriendo a 20 km/h, pero Thomas le dice que ya no lo siga. White va a ver al director de la escuela y le muestra los resultados de Thomas, pero le dice que la única posibilidad es que la junta escolar lo apruebe, pero White ya estaba preparado, pues hace tiempo lo aprobaron para recaudar fondos. Así es como White empieza a reclutar a sus estudiantes, iniciando con Johnny, donde lo convence de entrar al equipo, además le pide apoyo para convencer a otros estudiantes incluyendo a Thomas. Johnny hace lo propio pero los estudiantes se niegan. White recluta a un chico llamado José, ya que le ayudó a no ser detenido por el otro entrenador de la escuela. También logra reclutar a Thomas por impedir que lo suspendan por una riña que tuvo. Así poco a poco logra reunir su equipo, entre ellos los hermanos Díaz. Un chico llamado Víctor se burla del hermano Díaz ya que está un poquito gordo, pero White lo defiende y le dice que es su ancla. Más tarde White los lleva a su primer competencia en Palo Alto y les regala el uniforme. Ya estando en el punto de partida, los demás equipos se burlan de ellos haciendo comentarios racistas. A pesar de eso, el equipo de McFarland le pone todas las ganas a la competencia, sin embargo, quedan en último lugar siendo la burla de los otros equipos. White admite que fue su culpa, ya que no estudió el lugar y no sabía que la pista sería tan complicada. Después los lleva a un lugar a entrenar donde hay montículos de arena. Tras una vuelta los muchachos creen que ya terminaron y les dice que solo es el primer inicio de su verdadero entrenamiento, pero Thomas se molesta tanto porque dice que solo serán unos simples obreros, sin importar el esfuerzo que hagan. Al final decide renunciar al equipo y regresar a su realidad. White, por su parte, olvidó llegar por el pastel de su hija, quien no quiere voltearlo a ver de lo molesta que está. Decide salir a dar una vuelta y ve a Thomas en un puente y se acerca, donde Thomas le dice que su padre le dio un golpe, pero fue sin querer porque estaba golpeando la pared al enterarse que su hija salió embarazada, pero si se lastimaba sus manos no podía trabajar más. En una distracción White salva a Thomas y le dice que correr puede ser su escape. Así Thomas vuelve al equipo para entrenar y así disputan una competencia con otra escuela, siendo Thomas quien llega en primer lugar gracias a las enseñanzas de White y así es como obtienen su primera victoria. En el siguiente entrenamiento los hermanos Díaz no llegan al lugar por decisión de su padre, así que White los va a visitar y lo invitan a comer,
pero no esperaba que le dieran tanta comida y hasta para llevar. Al finalizar va a hablar con el padre de los chicos, pero este le dice que entrenar solo es una pérdida de tiempo porque sus hijos deben trabajar. A la mañana siguiente White se va con los hermanos Díaz para trabajar con ellos y aprender un poco de lo que ellos hacen. Ahí se da cuenta de lo difícil y cansado que es su trabajo y gracias a esto los chicos tienen el permiso de seguir en el equipo. Más tarde White va a su casa a dormir un poco, al despertar ve que su casa están varias madres latinas que están preparando tamales para vender y así recolectar dinero para el uniforme del equipo. Siguen ganando competencias, pero White les dice que no se les olvide su objetivo, que es llegar a la universidad. Más tarde llega la competencia, donde está la oportunidad de irse a las estatales, pero mínimo deben quedar en cuarto lugar para clasificar. Al llegar al lugar de la competencia, otro entrenador le da una tarjeta a White para ofrecerle un empleo ya que su reputación está en aumento. Comienza la carrera, pero era muy difícil por las colinas que había, dan todo su esfuerzo y así logran clasificar a las estatales. Para celebrar, White lleva a los chicos a la playa, donde nunca habían ido antes. Al siguiente día, el equipo recibe su uniforme oficial y se toman fotos. La mamá de los hermanos Díaz le pregunta a White por sus hijas y este le dice que su hija recién cumplió 15 años, a lo que responde cuándo será la fiesta. Así todo el vecindario organiza la fiesta. Al llegar Julie a la casa se encuentra con la gran sorpresa y se pone a bailar con Thomas. Después se llevan a pasear a la festejada, pero en el camino son interceptados por una pandilla y el chofer sale lastimado. La hija de White sale ilesa, pero con un miedo enorme. Furioso, White visita la escuela de Palo Alto donde le habían ofrecido una oferta de trabajo, para priorizar la seguridad de su familia. Julie rechaza la idea, ya que tiene una relación con Thomas, quien le dice que nadie se quede en McFarland. Ya por la noche la esposa de White le cuenta cómo pasaron las cosas y le dice que todo el equipo la protegió de los pandilleros. White lo pensó y decidió quedarse con su equipo y el día de la final, todo Farland fue a apoyar a su equipo incluyendo a la familia de Thomas. Los chicos estaban nerviosos porque solo estaban los mejores. Estando en la carrera el equipo de McFarland se sentía agotado. Después de un tiempo José se estaba quedando sin energía y ahora sus compañeros tienen que compensar la desventaja. Thomas empieza a esforzarse y llega en primer lugar, pero José está fuera de su marca personal. Nadie contaba con el esfuerzo de Danny, que corriera tan rápido, superando su propio récord. Luego de una larga y complicada revisión de los puntajes, los jueces anuncian los resultados, dando como equipo ganador del torneo estatal de California es McFarland. Todos se abrazan y White es llamado por el equipo de Palo Alto para ver si decide irse o quedarse en McFarland. Su decisión es quedarse, así que se gana un abrazo de su familia. Así termina la película, todos felices por el campeonato. No olvides suscribirte al canal y de paso activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.